pero es que tiene que... Aló. Buenas noches. El colectivo Conciencia Magisterial TV, en su programa institucional Punto de Encuentro, ha considerado en este momento tocar un tema fundamental con la junta directiva del colectivo: actualidad educativa en tiempos de aislamiento, una mirada desde el departamento del Magdalena. En este sentido, el colectivo se place en tener la posibilidad en el día de hoy de compartir con los compañeros de la directiva del mismo para dar posición tanto gremial, política, de la actualidad que nos afronta y que estamos afrontando el magisterio colombiano y en especial en este territorio del país. Así que le damos muy buenas noches, nos sintoniza Leonardo, nos da buenas noches a todos los presentes por el chat, igualmente se lo hacemos recíproco. Entonces, vamos a abordar, bueno, primero hacer una reflexión sobre la dinámica que hemos venido implementando. Estos tiempos de aislamiento han posibilitado de que nosotros, los educadores del Magdalena y las diferentes visiones políticas dentro que aglutina el Sindicato de Educadores de Trabajadores de la Educación del Magdalena, hemos adoptado este colectivo en su estrategia comunicacional, ha considerado pertinente a través de este programa institucional Conciencia Magisterial TV, una nueva forma de sentir con el corazón la educación. Hemos dándole un análisis, una reflexión a esta actualidad educativa. Para el día de mañana nos están convocando desde nuestra central a actividades de plantón, aspecto que también nosotros analizaremos aquí en el día de hoy. Por tal motivo que en estos momentos vamos a analizar una situación muy estructural que nos amerita profunda preocupación, y para eso tenemos a nuestro secretario general del colectivo, el profesor Jorge Vega Miranda. El profesor Jorge Vega Miranda es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Magdalena y actualmente es profesor del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de Santa Marta. Y nos va a tocar el tema en el día de hoy sobre la problemática que se está dando en el sector salud en este lugar del país. Entonces lo queremos escuchar. Profesor Jorge Vega, muy buenas noches. Buenas noches, queridos y apreciados amigos. Reciban un cordial saludo. Elsa, Humber y todos aquellos compañeros que por esta red tienen la posibilidad de podernos comunicar con ellos. Les doy mis agradecimientos por permitirnos llegar hasta sus hogares y poder compartir en este momento de crisis, en este momento de guerra, en este momento de aislamiento, por este medio. En este momento, la crisis de la salud, el magisterio siempre ha estado al frente con el propósito de mejorar estas condiciones de los maestros. A nosotros siempre nos han engañado y siempre nos han dicho cosas que no son. Y no solamente a nosotros, si miramos un poquito hacia atrás, a nosotros siempre nos han manejado con la indiferencia. Siempre hay una gran división. Si nosotros comenzamos a mirar la historia de Colombia desde que aparece ese proyecto, ese gran proyecto de convertirnos en esta nación, comenzaron allá Bolívar y Santander, el uno por una gran Colombia y el otro por montar unas condiciones federales. Eso dio lugar a que se generaran dos partidos políticos que desde hace 210 años, el 10 de julio, cumplen 210 años, nos vienen dominando con el miedo, con el terror. Y de esta manera, hoy queremos señalar los maestros que quedó claro que teníamos razón cuando salíamos a la calle a defender nuestra salud, cuando salíamos a la calle a defender la vida, cuando salíamos a la calle a defender los derechos fundamentales. ¿Y qué más que ese derecho fundamental que la vida? Y la vida le da la salud, porque uno puede vivir sin educación, pero sin salud no puede vivir. Entonces ese es uno de los derechos que nosotros nos hemos abanderado y que hoy, a través de esta pandemia,
y de este modelo neoliberal quedó al descubierto, que siempre nos ha engañado y que han generado tantas circunstancias que hoy nos encerraron. Y nos encerraron porque venía dándose en América Latina un movimiento en defensa de esos derechos fundamentales. Y hoy tenemos otro grave problema de esta salud y el problema de la vida. Nos quieren mandar a las escuelas sin ninguna garantías, ya que vemos que el magisterio tiene 290,000 maestros aproximadamente. De eso quedan 140,000 aproximada de los 2277, los cuales tienen más de 50 años y ya el gobierno nos quiere echar como nada, como una basura. Nos está implementando que nosotros somos de alto riesgo y es cierto porque algunos vinimos sufriendo de X o Y enfermedades y eso lo va a aprovechar esta pandemia si nosotros se lo permitimos para echarnos como ellos quieren, como una basura. Entonces, queridos compañeros, para dejarlo y darle la oportunidad a otra, yo pienso que es hora ya que nos pellizquemos y salgamos con toda la fuerza que siempre hemos tenido como trabajadores y como luchadores por el bienestar de la sociedad y de la comunidad a defender esos derechos fundamentales y hoy estamos defendiendo la vida. Bueno, profesor Jorge Vega, de verdad le damos gracias, pero queríamos seguir insistiendo en la necesidad de por qué es pertinente hoy luchar por el sistema y por la protección de ese régimen especial de salud que está en la ley 91 de 1989. ¿Por qué es importante ese sistema de salud que nos rija el magisterio colombiano? Lo que pasa es que ahí eso se le entregó a las empresas privadas para que ellas hicieran su negociado. Como lo vemos hoy, entró la pandemia y aquellos que veníamos con tratamientos especiales enseguida se nos suspendieron. Han suspendido cirugía, problemas de los otorrinos, todas aquellas especialidades las han suprimido. Eso significa que cuánto se están ahorrando ellos en esta pandemia que ya lleva 3 meses, vamos a cumplir 3 meses. Entonces, siendo así, ese negocio, porque es que la AFOMAYA, la superprovisora, no la maneja el magisterio, la maneja el Estado. Y allí ponen a los políticos corruptos, que es lo que hoy nos tiene en esta crisis. Porque es que este modelo neoliberal se ha valido de todas las triquiñuelas para podernos dominar. Fíjese que hoy se valió de esto para encerrarnos. Y le importa, le importa. Entonces, siendo así, nosotros creemos que este modelo de salud debe tener otra connotación, porque eso de especial allí a veces se queda muy por encima y no aterriza hacia el beneficio que deben recibir los maestros y sus afiliados. Profesor Jorge Vega, muchas gracias. Profesor Humberto Cabrera, maneja, es encargado precisamente de todo lo que tiene que ver el componente de sabiduría dorada que tienen todos aquellos compañeros y compañeras que tienen un legado histórico y que de manera significativa en este ministerio colombiano. El profesor Humberto Cabrera, muy buenas noches, profesor. Háblenos sobre el sistema prestacional, que nosotros realmente, ¿por qué es pertinente nosotros seguir reivindicando este sistema prestacional? Lo escuchamos, profesor Humberto. Muy buenas noches, queridos compañeros, estimada audiencia, colegas todos y todas. Es pertinente este punto que ha sido, digamos, como que para mi concepto ha sido una de las partes vitales
para, cuando se dice determinar la carrera docente, para que un maestro que se ha forjado más de 40 años, vamos a decir más de 40 años, en este proceso de esta carrera larga, tediosa, y que en realidad seamos el sector dentro de lo más golpeado que tiene los empleados públicos de este país. El problema prestacional del magisterio colombiano tiene diferentes aristas. Anteriormente veíamos que comenzando por nuestra primera organización que atendió, ya Vega tocó el punto de la salud, pero hay que también recordar que uno de las primeras organizaciones que tuvo vida para el magisterio colombiano fue la famosa Caja Nacional. Con la Caja Nacional comenzamos, digamos, ese sector del magisterio que arrancó desde la década de 70, porque mucho antes habían otras entidades que pretendían, presidían las prestaciones sociales del magisterio, como eran los seguros sociales. Sin embargo, esa lucha constante que ha venido teniendo el magisterio colombiano, que no ha cesado, y que hoy en día, como lo comentaban los compañeros acá, nos tienen como que con ganas de taparnos la boca, de acallar nuestros reclamos, nuestras protestas, con un confinamiento que ha revelado toda una cantidad de mentiras y de misterios que quieren, digamos, plantearnos. Es por eso yo siempre he planteado que el magisterio colombiano, dentro de su lucha, ha logrado conquistas que algunas grandes, digamos, yo diría que en cada década. Entonces podemos señalar en las décadas, por decirles algo, al final de la década del 80, año 1989, una de las conquistas grandes que tuvo esa década fue la consecución o la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que conllevó a que este fondo al comienzo blindara, digamos, los recursos prestacionales de los maestros de este país. Sin embargo, tenemos que digamos, como se dice el dicho de que divide y vencerás, en el magisterio colombiano se dieron las divisiones de clases de prestaciones sociales, de acuerdo al tipo de vinculación que tuviese cada compañero. Y por eso nosotros encontramos en la geografía de este país, desde hace rato, la figura de educadores con los tipos de vinculación, como por ejemplo los territoriales, en aquella época cuando los maestros eran nombrados por los diferentes municipios, municipales que terminaron siendo municipales, departamentales, y terminaron siendo nacionalizados a raíz de una consecución que también nos dio, digamos, como resultado de esa lucha, la consecución de una entidad que también nos brindara los recursos para el pago del magisterio colombiano, como fue la consecución de los fondos educativos regionales. En ese sentido, hay digámoslo así, una discusión frente a aquellos docentes que fueron nombrados a partir del año 1970 y que Cayafa en el día de ayer hacía una remembranza histórica de qué fue. Ahí faltó esa parte porque nos corresponde a nosotros hoy, por qué la necesidad de los educadores nacionales. O sea, cómo el país, a través de los diferentes departamentos, fueron llegando educadores nacionales, los recién salidos de las universidades pedagógicas de Tunja, de la Universidad Nacional, y
recordamos que en esa época había una clasificación de estos docentes frente a las diferentes prestaciones sociales que ellos recibían. Y nos vamos a dar cuenta que en el caso de los maestros, de los docentes nacionales, me perdonan los compañeros nacionales que hoy en día están haciendo también una lucha, parte de una lucha para lograr algo que no se consolidó a través de la ley, que únicamente se consolidó para los maestros departamentales, para los maestros nacionalizados, y que fue la tan llamada ya conocida pensión de gracia. O sea, esa parte prestacional con la pensión de gracia obedece a que en esa época el magisterio colombiano, de pronto como digámoslo así, como una dádiva, un don del gobierno, cuando dijo que los educadores maestros de primaria en esa época corrían la misma suerte que los compañeros de aquí del departamento del Magdalena en la década del 60, cuando la famosa marcha del hambre, de pagos que duraban hasta cada 5 o 6 meses. En ese sentido, se aprueba esta ley, la ley 114, y el resto de leyes que se complementarias a eso, y se logró que a esos compañeros se le asignara una pensión llamada de gracia. Esa pensión, el maestro no cotizaba ningún peso como se hace con la de FOMAC. Nosotros cotizamos y el Estado cotiza. Ahí comenzó como una especie de puja de los educadores nacionales, ya en una época totalmente ya avanzada, donde se hablaba del derecho a la igualdad. Pero entendemos que los compañeros nacionales en esa época recibían una serie de primas que no eran gran cosa, pero esas primas iban sumando ciertos emolumentos que acompañaban al salario del compañero. Por lo tanto, esos compañeros nacionales, la ley no los cobijó en la prestación social de su pensión de gracia. Hoy hay una cantidad, que es lo otro que también tenemos que decir aquí, una cantidad de pool de abogados que de una manera inmisericordia han querido venderle al magisterio, ese bloque de maestros nacionales, la idea de que sí es válida la pensión de gracia a los educadores nacionales a raíz de la expedición de la ley 91 del año 1989, que en su artículo 15 planteaba, yo en ningún momento vi eso ni lo leí, sino era una interpretación que un grupo de abogados daba para que los compañeros le dieran sus poderes, y hubo una cantidad de situaciones que se dieron, anómalas, por cierto, en la conclusión de esa prestación, y que conllevó a una serie de investigación donde un gran número de compañeros a nivel nacional le fueron quitada esa prestación, la pensión de gracia, y muchos condenados a pagar la plata que le habían entregado. Esa es una discusión que se ha venido dando al interior del magisterio, y nosotros tenemos como muestra en nuestro departamento varios compañeros que le han quitado la pensión de gracia. Eso a nivel de prestación del Fondo Nacional de Prestaciones, que yo no sé, Ernesto, digamos, ese cuento de que hoy en día el fondo está descapitalizado, me parece una gran mentira, porque los recursos que el fondo recoge de Hacienda, las cuotas que le descuentan a los maestros, es una situación que ha conllevado a que, y por eso han salido leyes que han amparado, digamos, los pagos de estos recursos, del reconocimiento y pago de esta pensión. Y en ese sentido, vemos que sale la ley, no me acuerdo el número, que determinó, porque es que anteriormente ustedes recuerdan que una cesantía definitiva, una cesantía parcial o una pensión definitiva duraba 1, 2, 4, 6 meses, 1, 2, 3 años, y luego al final era que iban cancelando cuando estaba totalmente devaluado ese valor de esa pensión o de esa prestación social. Hoy en día la ley los combina a que tienen que pagar por cada día de demora
un salario mínimo legal vigente para que eso no se dé. Pero sin embargo, compañeros, esto ha sido el común denominador del Fondo Nacional de Prestaciones en estos momentos, y por eso hay un gran número de docentes que no vienen recibiendo ese reconocimiento y pago, muy a pesar de haber presentado su solicitud hace tiempo, hace rato. El Fondo Nacional nosotros lo hemos considerado como una de las conquistas grandes que tuvo el magisterio colombiano, de la ley 91. Digamos, muchos compañeros de pronto no lo ven así porque se piensa de que los compañeros de la Federación Colombiana de Educadores, de Trabajadores de la Educación en Colombia, no han jugado, hay que reconocerlo que sí, algunos no han jugado el papel que le corresponde y prácticamente han abandonado estas luchas, y ha habido de pronto, que es lo que es el temor que nos asiste hoy en día, Ernesto, que hemos estado, que era digamos, la premura de nosotros en presentar en directo al representante de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, ante el FOMAC, al compañero, se me olvida el fiscal de FECODE, recuérdeme el nombre, fue de pronto. Entonces, para que él presentara una radiografía exacta de lo que está sucediendo hoy, porque tenemos que remontarnos al hoy, de qué es lo que está pasando con la prestación social del magisterio colombiano, con el comportamiento del FUMAC y su consejo directivo. Tenemos que decirle al magisterio que el consejo directivo de FUMAC está compuesto por 5 personas. Está Hacienda, Trabajo, Educación y los 2 compañeros representantes del magisterio a través de la federación, que ya me acordé del compañero Domingo Ayala y el compañero apellido Osorio. Entonces, eso Pedro Osorio, eso ha determinado un estancamiento en el reconocimiento de esas prestaciones sociales. Y tenemos que mirar que mientras Hacienda ha girado unos recursos para el pago, en este caso, por decirle una sola perla, la sanción moratoria, donde gira unos primeros recursos de 440.000 millones de pesos para este pago de lo que fue el año pasado, 2019, y otro tanto de 660.000 millones de pesos para lo que corresponde a lo que está pendiente del año 2020 en el primer semestre, es decir, hasta lo que se ha planteado hasta este fin de semestre, o sea, el mes de junio. Sin embargo, vemos que no ha habido un cumplimiento, porque ese es un punto de los acuerdos que tuvo FECODE con el magisterio colombiano a través con el MEN, donde el FUMAC se comprometió a garantizar este pago antes de que terminara este primer semestre del 2020, o sea, prácticamente a finales de este mes de junio. Compañeros, yo no sería para mí como que muy engorroso tirar aquí una historia desde el comienzo de las leyes, como le dije al comienzo, ley 114, la otra ley, la que reglamentó, digamos, que tuvieran también reconocimiento de estas prestaciones los supervisores, anteriormente conocidos como inspectores de educación. Igual situación ocurrió con los compañeros normalistas, los que trabajaron en las normales de este país, que en un momento se los reconocieron, pero luego les fueron quitar esta prestación por el solo hecho de que ellos eran nacionales. Entonces, en ese sentido, hay esa dicotomía de prestaciones sociales regadas en el magisterio colombiano, y que cada quien está pulseando, está digamos, como dice uno, pilando por su afrecho, porque se reconozcan esas prestaciones sociales. Igual tenemos que señalar, ojo, que este ha sido un punto que debemos nosotros prestarle la atención del caso con el departamento del Magdalena. El departamento del Magdalena, con los procesos de incorporación que hubo en al distrito de Santa Marta,
que hubo unos movimientos que dieron como consecuencia de estos movimientos digámoslo así, la garantía primero de pago de los compañeros departamentales cuando fueron incorporados al citado fiscal del mismo departamento. Estos mismos compañeros fueron afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y lo hacemos y tenemos que reconocerlo, que la situación que se dio para que se diera este reconocimiento, como siempre lo ha hecho el Magisterio colombiano y esta vez el Departamento del Magdalena en Santa Marta, fue la valentía, el coraje que tuvieron un grupo de compañeros de meterse de cabeza al Palacio Episcopal, donde se logró a través de una buena negociación, donde estuvo presente, digamos, la Federación Colombiana con su presidente Tarcisio Mora en esa época, año 1999, siendo gobernador del departamento Juan Carlos Vives Menotti, esa situación. Aparte de haber afiliado al fondo, comenzó entonces un proceso de los compañeros departamentales a ser incorporados al distrito de Santa Marta a través de convenios interadministrativos que terminó en el año 2003 con la incorporación de casi más de 300 y pico educadores. Y aquí lo comentábamos nosotros hace 2 días con Ernesto, que aquí y con Alvarito, destacar cuál fue el papel que jugaron esos compañeros del departamento en cabeza de un líder que se dio el lujo de pelear, que fue la primera persona que comenzó a hablar de ese reconocimiento, como era el compañero Darío Fajardo. Hoy no nos acompaña Darío, que en paz descanse, y luego de esa incorporación, esos compañeros que fueron nombrados por el tipo de vinculación con el departamento, para pasar al distrito, debieron pasar con los mismos derechos que ellos traían. Es decir, incorpórese al distrito de Santa Marta del cargo que venían ocupando en el departamento con los mismos derechos. Es decir, y resulta y pasa que cuando llegaron al distrito, ¿qué hizo la administración? Los nombró como si fuese borrón de cuenta nueva y le dio el carácter de maestro, le aplicó el régimen de los maestros nacionales, situación que no es legal y que por lo tanto decíamos ayer o antes de ayer que habíamos que hacer un trabajo de recoger esos compañeros y decir, da tiempo todavía de que esos compañeros reclamen sus pagos de sus cesantías o sus prestaciones sociales por retroactividad, más no por intereses o anualidades. Eso es en lo que corresponde a nuestro departamento del Magdalena, concretamente los compañeros que trabajaban acá en Santa Marta, que eran departamentales. Entonces, es más o menos la radiografía que hay en este departamento con lo que tiene que ver a nivel nacional con este cuento de las prestaciones sociales del magisterio en todo el país. Y donde hay que decirlo así, la Federación Colombiana de Educadores ha jugado un papel importante en estos procesos y en anteriores ocasiones las juntas directivas que tuvo EDUMAC también se la jugaron, ya, y se la jugaron bien jugada porque hubo hechos que trascendieron el departamento, que trascendieron la nación y que fuimos escuchados y que por lo tanto creemos que sinceramente hay que retomar los pasos de aquellos compañeros que brindaron su sacrificio y que hoy en día, por esa situación, por esos sacrificios, hoy en día los compañeros departamentales, la mayoría están gozando de esos derechos que no fueron fáciles de conquistar, porque nos tocó duro la pelea con 2 administraciones y nada más y nada menos que en cabeza de un señor como Juan Carlos Vives Menotti, que era, inclusive que Juan Carlos Vives Menotti tiene en su lastre el gobernador que se dio el lujo de quitarle la doble vinculación a los compañeros del departamento del Magdalena. La dejo ahí, igual situación con el distrito, donde también se han cometido una serie de barbaridades, de, como hemos llamado nosotros, masacres que han conllevado a que los compañeros, muchos, hayan perdido sus prestaciones sociales en un determinado momento. Porque los compañeros provisionales que fueron vinculados en esa opción
también tienen derecho a ese pago de esas prestaciones sociales, como ya han salido. Tengo conocimiento de compañeros profesionales que nunca fueron nombrados en propiedad y que cumplieron sus 20 años, más de 20 años de servicio, cumplieron sus 55 años y fueron pensionados, cumplieron la edad de retiro forzoso y con todos los de la ley, con su cesantía definitiva, y salieron muy bien estos compañeros. Por lo tanto, yo pienso que debemos retomar esta tarea que hemos venido nosotros asumiendo hace rato. A ver. Profesor Humberto, también hemos conocido un caso que se ha comentado. Usted sabe que después de la Constitución del 91 dio posibilidades de que se eligiera a través de voto popular autoridades locales, alcaldes, consejos, y en muchos territorios, en municipios no certificados, la ley 60 le dio posibilidades a los alcaldes de los municipios que contrataran gente. Por consiguiente, muchos contrataron, pero no hicieron los debidos descuentos y ahorros al fondo de prestaciones por un tiempo. Esos compañeros que ya están cumpliendo edad de pensión y están empezando a reclamar su pensión, le responde el FOMAC que todavía le hacen falta semanas porque en su debido momento no le hicieron los descuentos que son de ley y que tenían que ir depositados al fondo. Y de verdad que se están presentando no solamente casos en el Magdalena, sino ya tenemos casos a nivel nacional, porque eso ha pasado en muchos municipios de la costa Caribe e incluso en el interior del país. Profesor Humberto, ¿cómo se puede orientar a esos educadores en ese sentido? Eso no es nuevo ahora, porque anteriormente yo recuerdo con nuestros abogados asesores, que siempre lo he reconocido, y entre ellos al doctor Luis Carlos Avellaneda Tarazona, que decía que la culpa no era del empleado, sino del empleador, porque si el empleador no le hacía los descuentos al empleado, en este caso a los maestros, no era culpa del maestro, era culpa de ellos, que por lo tanto ellos deben solicitar ese reconocimiento y pago. Claro que eso conlleva a que de buenas a primeras, en este caso la administración no va a salir corriendo a entregar ese reconocimiento, porque tocará hacer, como siempre se ha hecho, la respectiva demanda, y en esa demanda, digamos, los jueces la tienen clara, la mayoría de jueces lo tienen clara, y lo mismo del Consejo de Estado o digamos, los tribunales o las cortes. Pero no solamente tenemos que remontarnos a la ley 60 del 93, tenemos que remontarnos más atrás, porque cuando sale la ley 29 del año 1989, ley 29, que fue la ley que le otorgó la facultad a los alcaldes para administrar la educación, ahí es donde comenzó el desorden, en el año 89 con la ley 29, donde comenzaron a nombrar algunos de carácter municipal, otros contrataban y otros orden de prestación de servicio, pero eso arranca en el año 89 con la ley 29 y luego con la ley 60, llamada, que de pronto es lo que la gente no ha logrado como que a entender, de que la ley 60 del 93 fue una ley, como se dice, bondadosa, pero fue bondadosa ¿para quién? Para el sector de los maestros del 22, 77 y del 79, porque blindó esa ley 60, fue la que pudo blindar los recursos del sitio fiscal para que no tomaran otro rumbo. Pero resulta y pasa que a partir del 93 es cuando comienza la famosa contratación de docentes, y que conllevó a lo que tú estás diciendo. Se contrataban, inclusive hay educadores que esos aportes iban a otra entidad. Uno iban a Colpatria, otro iban a no sé qué parte. Es decir, no había un destino específico que debía ser el Fondo Nacional de Prestaciones,
sino que únicamente ellos repartían pan de ellos quisieran. Y eso se dio aquí en Santa Marta con muchos educadores contratados y provisionales, que por lo tanto esos compañeros están en su derecho de reclamar que se les pague, porque la culpa no fue de ellos sino del empleador. Esa sería la salida o la respuesta al caso de la pregunta. Listo, profesor Humberto, muchas gracias por su disertación, por sus aportes y por sus luces que nos dan siempre acá en este colectivo y a la opinión pública en general. Seguimos con el profesor Álvaro Elías Ruiz. El profesor Álvaro Elías Ruiz es miembro del colectivo, actualmente es presidente de la comisión del Sindicato de Trabajadores de la Educación EDUMAC. El profesor Álvaro Elías Ruiz es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico, ¿sí? Y tiene su amplia experiencia, reconocimiento en el departamento del Magdalena por ser aquellos docentes que lideró el movimiento de los llamados docentes departamentales y la denominada la incorporación a la planta del distrito de Santa Marta. E igual es conocido el profesor Álvaro Elías por su trabajo abnegado, por su trabajo de convicción dentro de la organización sindical, e igual manera ahora a cargo de la presidencia de la Comisión de Ética. Consideramos nosotros un papel muy importante dentro de nuestra organización gremial, y que de verdad le queremos dar la bienvenida al profesor Álvaro Elías. Profesor Álvaro, ¿puede abrir el micrófono desde allá? ¿Puede abrir el micrófono usted mismo ahí? Sí. Buenas noches. Listo, Buenas profesor noches, Álvaro, tiene micrófono abierto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, podemos decir que la epidemia del COVID-19 ha desnuda realmente qué país tenemos. Estamos en un país secuestrado por la clase politiquera, la oligarquía y las transnacionales. Eso nos da que, y además esta epidemia ha ayudado a la perversidad y a mostrarse tal cual como es este país, en manos de estos corruptos que digamos, dicen ser que la dirigen. Entonces, bueno, se ha desnudado porque hoy en día esta pandemia le ha dado, digamos, fuego a la perversidad, y entonces estamos viendo, por ejemplo, que en medio de esta crisis se está hablando de una reforma laboral, una reforma que va en vía a chocar con los derechos laborales, y que realmente lo que busca es engrosar el poder de estas empresas que se han lucrado frente digamos, frente a la labor de los trabajadores. Entonces, digamos que esta crisis desnuda realmente cuál es la intención de quienes administran este país. Pero también tenemos que decir que desnuda también la crisis de la salud, porque hoy en día, en este momento de crisis,
la salud también, toda esta crítica que se ha hecho y que muchos de esa rosca, de ese monopolio, han salido a defender. Hoy en día esta crisis ha hecho ver de manera vertical que la salud en Colombia está en crisis, que la salud es una salud de unos mercaderes con unos intereses particulares y que realmente no es una salud que socializa su deber a toda la población. Hoy se nos están muriendo los sectores, las personas de los sectores más bajos de esta sociedad. Y quien, claro, estamos viendo que esta crisis le está dando prevalencia a los que tienen el dinero, y los que se están hoy en día muriendo son de la clase más baja de esta sociedad. Entonces, y además de eso, toda esa plata que se le ha dado a las manos privadas para que administren la salud, realmente hoy en día no tienen nada que mostrar, sino mostrar más bien esa profunda crisis en que se debate la salud en Colombia. Pero también esta crisis también trata, ¿verdad?, de esconder la corrupción. Hoy en día, a nivel mundial, según los que tienen esta, digamos, esta labor de medir la corrupción, se está diciendo que Colombia es uno de los primeros países corruptos en el mundo. Entonces, ahí está lo que realmente se ha denunciado de manera reiterativa y que mundialmente hoy se pone en la palestra de todo el mundo. Pero también sirve para tapar o tratar de esconder los escándalos de las chuzadas, de la bodeguita de las Fuerzas Armadas de Colombia. Hoy en día, un escándalo donde están involucrados los generales y lógicamente esta clase política y este gobierno que está correspondiendo a su talante, que es perverso. Y el gobierno, lógicamente, es patrocinador de todo lo que está ocurriendo, y entonces hoy esta crisis también, digamos, se ha prestado para ocultar lo que todos los colombianos sabemos de lo que está ocurriendo en estas bodeguitas, ¿verdad? Unas chuzadas que son recurrentes, donde no hay ningún tipo de acción, sino que se van dando de manera reiterativa, periódicamente, y que realmente no hay unos resultados que se le brinde a la sociedad, lo cual quiere decir que se va trepando más este tipo de escándalos sin solución, porque tenemos un gobierno, ¿verdad?, que viene blindado o se blinda en la corrupción. Entonces, tenemos también un escándalo
ñeñe política, ¿verdad? Que también se frenó, que aparentemente puede saltar en cualquier momento, pero que sabemos que el mismo sistema también va a arropar ese tipo de escándalo, porque ahí están involucrados los que gobiernan este país. Entonces, este país está mostrando una profunda crisis en su clase política y lógicamente en una sociedad que aspira que se transforme en todo esto y que piensa en ello que esta epidemia puede esconderse, pero que también sabemos que está latente esa sociedad civil que tiene los ojos puestos en todo lo que se está dando en este país. Pero también desnuda una crisis particular y estructural de la educación. Hoy en día nos cogió con los brazos abajo. Nadie estaba digamos, con una predisposición, un blindaje frente a lo que se estaba dando, o lo que se está dando. Nos cogió sin reacción, pero también desnuda la falencia estructural de la educación en Colombia. Y que hoy en día este gobierno trata de minimizarla, diciendo de manera irresponsable que tenemos que volver, que nuestros niños y jóvenes tienen que volver a las aulas y disfraza todo, ¿verdad? Como si estuviéramos no en una crisis, sino que ya hubiésemos superado esta crisis. Es una perversidad porque es una exposición frente a los niños y jóvenes de las clases más golpeadas de este país, porque sabemos que los que son los de estratos altos, lógicamente hoy están lanzando su grito de que eso no puede ser. Y entonces se quiere dar hacia la sociedad que este gobierno tiene todo el blindaje para poner a funcionar a las escuelas públicas en Colombia. Cosa que lógicamente el magisterio en Colombia ha rechazado como responsablemente lo hemos dicho. Entonces, y también tenemos que denunciar y rechazar de manera muy fuerte, rechazar la invasión de las tropas extranjeras por parte de los Estados Unidos en suelo nacional, sin que mediara ningún tipo de permiso y violentando la Constitución Nacional, pisoteando la soberanía nacional, sin permiso del Congreso, que entre otras cosas está legislando a espalda de esta sociedad, ¿verdad? Y que cogiendo este contexto de crisis, se han dado a la tarea de hacer cualquier cantidad de leyes, ¿verdad? De manera escondida, a espalda del pueblo, y que realmente chocan contra los intereses de la sociedad. Entonces, estamos viendo que Colombia también, como históricamente lo ha hecho esta clase politiquera
y sumisa a los poderes económicos transnacionales, entonces se pone, digamos, a hacer una labor contraria a lo que es las leyes transnacionales, en aras de comportarse como el hijo más obediente frente a los Estados Unidos. Entonces, ahí nos toca realmente alzar nuestra voz de protesta, ¿verdad? Y denunciar en todos los escenarios esto lo que está ocurriendo, y que toda la sociedad asuma un papel beligerante frente a esta violación de la soberanía nacional. Hoy tenemos también en los Estados Unidos, ¿verdad? Se ha caído el mito de la democracia más estable del mundo, pero muestra realmente su falencia cuando hoy en día, 2020, todavía no ha cesado la discriminación profunda que tiene la sociedad de los Estados Unidos. Mal ejemplo para los demás países que en muchas partes se ha avanzado y se ha eliminado. Y los Estados Unidos hoy, ¿verdad?, que quiere dictar cátedra de igualdad, está mostrando realmente lo que siempre ha sido. Entonces, pero también digamos que esa misma sociedad está mostrando también su catadura, porque también se ha radicalizado, porque ese grueso de sociedad está saliendo a la calle a protestar, y muy a pesar de lo violento para reprimir todo este bagaje de inconformismo, a pesar de todo eso, la sociedad de los Estados Unidos está por lo menos levantándose frente a esa afrenta que se está dando en esta sociedad. Muchas gracias. Muy bien, profesor Álvaro Elías. Muchas gracias por su aporte, por su claridad y por su disertación. Profesor Wilfrid Rodríguez Márquez. Profesor Wilfrid, compañero, nosotros vive en el municipio certificado de Ciénaga, es delegado a la próxima asamblea del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación, EDUMAT, por esta corriente política, el colectivo Conciencia Magisterial. Profesor Wilfrid, muy buenas noches. Profesor Wilfrid también es licenciado en Ciencias Sociales y queremos también que nos dé su opinión, su aporte en esta actualidad educativa en tiempos de aislamiento, una visión desde el departamento del Magdalena. ¿Sí? Le escuchamos, profesor Wilfrid. Buenas noches al colectivo Conciencia Magisterial y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Precisamente en este encuentro de las directivas de Conciencia Magisterial, donde estamos abordando temas muy importantes para el magisterio, especialmente para la educación pública en Colombia. Me voy a referir precisamente a la directiva 011 que el Ministerio de Educación Nacional expidió en estos momentos de la emergencia por el COVID-19. Y precisamente en esa andanada de decretos que el gobierno nacional ha expedido, todas con peso de ley, y que sin lugar a dudas debe ser una preocupación para el pueblo colombiano, porque sabemos
y eso nos ha dicho la historia, la manera como muchos gobiernos se han valido de estas emergencias para muchas de esas disposiciones que han quedado a través de decreto se conviertan en disposiciones de ley para que de una u otra manera perjudique al pueblo colombiano. Y la directiva 011 del 29 de mayo que pide el Ministerio de Educación Nacional para todos los entes territoriales certificados y no certificados, precisamente establece lo que el gobierno nacional de una manera terca y prácticamente suicida, podemos decirlo, plantea la posibilidad de regresar en el mes de agosto a las aulas de clase. Esto sin lugar a duda preocupa mucho al magisterio colombiano y también a los estudiantes y padres de familia que por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales se han pronunciado rechazando precisamente esa medida porque les preocupa la salud y la vida de sus hijos. Y obviamente nuestras agremiaciones sindicales también han puesto su punto de vista sobre el tema, indicando precisamente los diferentes motivos por los cuales es en estos momentos inoportuno que el gobierno piense en un regreso a clase en el mes de agosto. Nosotros, mejor que nadie, conocemos cuál es la situación de la educación pública en nuestro país. Históricamente, los maestros hemos venido luchando por la financiación de la educación. Y financiar la educación significa precisamente dotar al sistema educativo de una infraestructura adecuada para que los muchachos reciban una educación de calidad, una educación eficiente y pertinente en los diferentes momentos de la historia que ha tenido Colombia. Y ese ha sido un reclamo que los gobiernos, todos de derecha que ha tenido nuestro país, han sido sordos a ese clamor de los maestros. ¿Cuántos paros indefinidos, cuántas protestas, cuántos plantones ha realizado precisamente los maestros reclamando del gobierno un mejor trato para la educación? Y en estos momentos de emergencia precisamente se desnuda, por así decirlo, esa gran falencia que tenemos en el sistema educativo. Entonces, si existe una deuda histórica precisamente con el sistema educativo, con las escuelas, con su infraestructura, con su conectividad, con las diferentes herramientas tecnológicas que le permitan a nuestros estudiantes acceder a una educación de calidad. Si no lo ha podido hacer el gobierno en todos estos años y en el cual se ha reclamado de manera vehemente un mejor trato para la educación, menos lo va a poder hacer en 2 meses, que como muchos consideran se va a preparar con las medidas sobre los protocolos de bioseguridad para recibir los estudiantes. Ni siquiera el modelo que el modelo que el gobierno plantea de la alternancia en estos momentos es pertinente, porque sabemos que no es posible que nuestras escuelas estén preparadas en esos protocolos. No es posible que nuestras escuelas tengan las condiciones mínimas de bioseguridad para que se le garantice a los niños unas condiciones sanitarias en las cuales no se puedan contagiar. Y no solamente en la escuela, en el entorno como tal, es también su entorno en la comunidad. No sabemos hasta cuántos puede acelerarse el contagio con este virus, que día a día vemos números bastante preocupantes en contagiados y en fallecidos. Entonces, esa posición temeraria del ministerio y el del gobierno nacional debe ser precisamente rechazada por el gobierno, por las diferentes agremiaciones, por la comunidad educativa en general, porque sin lugar a duda están colocando en el abismo, al filo del abismo, no solamente a los niños jóvenes, sino también a los educadores, porque es una condición bastante preocupante, bastante difícil enviar a los muchachos y a los estudiantes y a los profesores a la escuela. La alternancia ni siquiera es una medida que el gobierno debe pensar en estos momentos. Y vuelvo y repito, se ha desnudado nuevamente, Álvaro lo decía ahorita, se desnuda precisamente esa gran brecha que existe entre la educación pública y la educación privada en cuanto a infraestructura. Y algo más que quiero referir, compañeros del colectivo y los que nos siguen en las redes.
veo con preocupación cómo a través de diferentes mecanismos, y ojalá que no sea el gobierno nacional que esté patrocinando esto, por las redes sociales, se trate de desprestigiar las diferentes manifestaciones que precisamente los gremios sindicales en cabeza de la Federación Colombiana de Educadores vienen haciendo para que el gobierno nacional escuche precisamente a los maestros y escuche a la comunidad educativa en general. Tildar, por ejemplo, a FECODE como FARFECODE, o que estamos adoctrinando a los estudiantes, que somos patrocinadores de grupos terroristas, en fin, una cantidad de señalamientos que sin lugar a dudas colocan en riesgo no solamente la vida de los directivos de nuestra federación, sino también de aquellos que de una u otra manera hemos considerado que la lucha, que precisamente la protesta, que precisamente esa forma de salir a las calles a pronunciarnos y a defender la educación pública, también seamos precisamente objeto de algún tipo de amenaza por este tipo de señalamientos que se están haciendo en las redes sociales. Invito precisamente a los compañeros del magisterio a que rodeemos a nuestras agremiaciones sindicales, que rodeemos a nuestra Federación Colombiana de Educadores, porque la lucha que viene es bastante difícil. Y si no existe unidad, si no existen unos criterios claros por parte de los maestros de qué lado deben estar, obviamente nos colocaremos en una situación muy compleja en estos momentos de crisis. La crisis no solamente termina cuando encuentren la vacuna del COVID-19, ni cuando el gobierno logre controlar los diferentes contagios en todo el territorio colombiano. La crisis va a continuar porque las medidas que el gobierno ha señalado dentro de la emergencia, muy seguramente muchas de ellas se van a convertir en leyes permanentes y que van en perjuicio de la clase trabajadora y especialmente la educación pública. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a usted, profesor Wilfrid Rodríguez, desde el municipio certificado de Ciénaga y compañero delegado por esta fuerza política a la próxima asamblea estatutaria y a la asamblea ordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena EDUMAC. Aprovecho la oportunidad para, nos saludan por las redes, José Molina Ceballos, nos saluda Elkin Tres Palacios de Nechí, Bolívar, saludos de Leonardo Pilonieta, en fin, el profesor Enrique Morales también nos hace un saludo por acá, por las redes, y que estoy viendo aquí precisamente en el panel de control. Profesora Elsa, muy buenas noches. La profesora Elsa Gutiérrez es la encargada de parte del colectivo en lo que tiene que ver con la oficina de género e inclusión. La profesora Elsa es licenciada en Ciencias Sociales, como decía, a punto de recibir su doctorado en Ciencias Sociales también de la Universidad en Maracaibo, en la Universidad La Luz, ¿verdad? La universidad. Y de verdad que le damos la gran bienvenida a la compañera Elsa. Elsa, ya tiene sonido, puedes salir y saludas a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Agradezco a todos los asistentes a este panel, los cuales nos están dando una ilustración con todo esto que tiene que ver con la actualidad gremial educativa. Y también nuestros sinceros agradecimientos a todas estas personas que día a día nos acompañan para estar enterados, para estar al día y para conocer siempre sus derechos en lo que tiene que ver con nuestra profesión docente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra disertación. Y comenzamos diciendo que desde que la humanidad se vio amenazada por este virus que surgió en China, ha atravesado todos los continentes, lo que hizo que se diera la necesidad de adaptarnos a múltiples transformaciones en muy corto plazo. Estas adaptaciones se daban por el terrorismo al contagio y se tomaron diversas medidas. Dentro de las medidas tenemos el distanciamiento social. Luego
se fueron disminuyendo poco a poco el número de personas que deberían reunirse, prohibiéndose en determinado momento ya los encuentros sociales y todo tipo de reuniones, llevando al confinamiento en las casas. Es lógico que las escuelas y universidades no iban a ser ajenas a este tipo de acatamientos. Y es así como, para proteger la salud y la vida de sus miembros, pues sabemos que se dio un cambio trascendental en la educación. Por obvias razones, entonces, el Ejecutivo legisló para que estas comunidades educativas, en su autonomía, entre comillas, se las ingeniaran para que en un santiamén no se diera la aglomeración de estudiantes, maestros y padres de familia de forma presencial. Así se fue evitando el progresivo y alto contagio del COVID-19 y se implementó improvisadamente la educación virtual. Estas poblaciones, a su vez, también se adaptaban para continuar con este proceso, con más dosis de creatividad de los profesores y liderazgo de administrativos docentes que de recursos óptimos para llevarla a cabo. Y así se evidenció completamente que a la hora de ponerla en práctica, pues la brecha tecnológica que siempre ha sido maquillada, pero que ya no pueden esconder ni taparlo como siempre lo han querido hacer. Estas instituciones, centros escolares, comunidad en general, la mayoría, trató de seguir con sus procesos formativos, contando que la educación estaba permeada, y que no lo podemos negar, por un virus que destruye aún más, como es la corrupción. Además de esa amenaza que se convirtió el COVID, nos llenamos de mucha incertidumbre, nos llenamos de cambios en nuestro día a día, cambios en los hábitos, en las rutinas, en las costumbres, el hecho de cómo ya se debía estudiar, trabajar, socializar con las demás personas, planear, todo cambió. Estas acciones simples, cotidianas, rutinarias, venían cargadas ya no solamente del hacer por hacer, sino el hecho de que cada vez nos cargamos más de emocionalidad, y más aún con ese bombardeo de informaciones de los medios de comunicación y de las redes, que nos mandan toda esa cantidad de notas e informaciones ambiguas que terminan confundiendo a la gente, atemorizándola, estresándola, deprimiéndola y demás, pero de una u otra forma también haciendo que sea imperativo que nosotros reflexionemos sobre el papel de la humanidad. Y nosotros somos parte importante en eso. Más que, como decía nuestro compañero Wifi, que es cierto que nos acusan de alienar mentes, pero no lo dicen en sentido negativo. La lucha con nosotros es porque ellos saben que podemos lograr un cambio. Lo que son es una piedra en el zapato para que no tengamos las herramientas necesarias para poder lograrlo. Esta emocionalidad, que puede ser positiva o negativa, nos muestra a nosotros que cuando nos reunimos en casa, por lo menos tenemos la esperanza de que estamos con salud, que tenemos a nuestra familia cerca, que estamos haciendo lo posible por no contagiarnos. Sentimos también orgullo por toda esa cantidad de gente que está trabajando para que nosotros estemos bien, gente valiente y solidaria. Pero también tenemos una emocionalidad negativa. Dicha emocionalidad negativa se da porque naturalmente vamos a sentir miedo, rabia, desconcierto, frustración, todos de una u otra manera, de acuerdo a la posibilidad y a las vivencias de cada uno. Entonces nos afrontamos a la necesidad de comprensión, de tener dominio en lo emocional antes que cualquier otra cosa. Y si la primera línea física frente a la pandemia
muchas veces nosotros decimos que es el personal de la salud, pues no está de más decir que nosotros los maestros estamos en la primera línea emocional. Los maestros desde la distancia pensamos siempre en cómo solucionar las dificultades que se le presentan a esos estudiantes, y no solo a ellos, a su entorno, a sus familias, ¿no? Esas dificultades que se dan, ya sea por el internet, porque tienen que asistir a las lecciones sincrónicas, y bueno, con esfuerzo tratamos de diseñar o pensar en cómo resolver todos esos diferentes problemas que se nos presentan diariamente. Entonces luchamos día a día sobre esas limitaciones, sobre esas circunstancias, por los conocimientos, porque hay que decirlo, nos tocó aprender así sobre la marcha muchas cosas, sobre los medios y sobre todos esos recursos tecnológicos. Y nos esforzamos para no perder la información que se nos da por estos canales virtuales, y que intentamos que ese distanciamiento físico se cubra con nuestro afecto, que no se dé un distanciamiento afectivo. La situación familiar de nuestros estudiantes también nos preocupa, independientemente de que nosotros también tenemos nuestros propios problemas de salud, laborales, personales. Una de esas preocupaciones para nosotros es la situación económica, y también los casos de enfermedad cercana de muchos niños, eso también los afecta. En lo posible queremos ser proactivos, así sea con las uñas, y tratar de reivindicar la educación, pero también reinvertirnos en estas realidades que nosotros tenemos, afrontar nuestras experiencias en medio de esta crisis tan diversas como particulares. Somos verdaderamente canalizadores de emociones, como el payasito, como el payaso. Tenemos que mostrar la buena cara y sacar adelante la función, independientemente de todo lo que nos pase. Desde nuestro quehacer, que es mediado por la internet y por las nuevas formas que tratamos de crear para poder llegar a estos muchachos, proyectamos en ellos esa primera línea emocional y los escuchamos a sus familias. Hay zozobra diaria en convivir no solo con la enfermedad, sino con todas esas situaciones socioeconómicas que los aquejan. Cambian de la tristeza a la euforia, y estos niños y jóvenes muchas veces se desmotivan. Algunos quieren avanzar en sus cursos, otros no logran concentrarse, pero también nos preguntamos sobre el sentido de la educación en estos tiempos de pandemia. Nos preguntamos por el futuro de las sociedades, la fragilidad de la vida. Nos preguntamos por tantas cosas, el encierro, todo ese riesgo que se da, la pérdida de empleos que también ha afectado mucho también a este tipo de comunidades. Educadores y educadoras, pues lo notamos a primera mano, estamos ahí. Por eso siempre digo, estamos en primera línea también en lo que tiene que ver con lo emocional. Nunca somos indiferentes a lo que pase con nuestras comunidades. Así como los médicos captan los signos vitales, y nosotros también respondemos con urgencia a los recursos que podamos aplicar en nuestras instituciones, y creamos ese proceso también de apoyo. Nuestras clases en estos momentos se han convertido en un aliciente para esos niños que están encerrados. Los padres de familia también hay que agradecerles, porque ellos son nuestro apoyo. Tenemos que motivarlos y orientarlos porque ellos son, digamos, la cara de nosotros ahí en esas casas. Entonces, nosotros debemos ser inspiradores y transformarnos cada día para que esto
a pesar de las circunstancias, sigue adelante. Y estamos ahí con el desconcierto, pero desde el humano siempre. Porque la pandemia, en medio de las dificultades, también está mostrando que nosotros somos humanos de verdad y que tratamos de mejorar a esta sociedad, pésele a quien le pese. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Elsa, por tu aporte, por tu disertación y esas contribuciones que dicen mucho de ti y de lo que realmente tú sientes en el sistema educativo y la cercanía que tienes con tus estudiantes. Bueno, compañero, me permito ya darle cierre. Llevamos 1 hora 15 minutos. Saludos aquí de la profesora Sol María Luna, a los panelistas, el profesor y psicólogo Jaime Sánchez, que es director de la Escuela Internacional en Barranquilla, y que están ahora en este proceso de descanso y de vacaciones y tienen un programa allí de campamento. Saludo al doctor Jaime Sánchez. Igualmente, bueno, vamos a darle cierre aquí en esta parte. Bueno, si bien es cierto, compañeros, tenemos que hablar de que a nosotros siempre nos fueron formando bajo una sociedad, como lo decía inclusive un panelista ahora en la tarde, en la sociedad del miedo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con todo este sistema, la situación de no contagiarse ni contagiar a los demás, y esa formación precisamente de generar zozobra a través de los medios masivos de información, y que nosotros estamos viendo precisamente un sistema de producción capitalista que ha entrado en una fase de transición. Unos partidarios de que entró como Boaventura de Sousa Silva, que dice de que el capitalismo entró en una fase ya, en una fase necrófila, ¿sí? Una fase ya muerta, una de descomposición. Otros que consideran de que es la posibilidad de perfeccionarse y que en este tiempo se están concentrando el poder no solamente económico, sino político y geopolítico a nivel mundial. En ese sentido, nosotros somos partidarios más bien de empezar a generar procesos pedagógicos y nuevas apuestas en la educación, e inclusive repensar un nuevo modelo educativo, no solamente para el distrito de Santa Marta, sino para el departamento del Magdalena y la nación. Y reivindicamos realmente los aportes significativos que ha dado Boaventura de Sousa cuando en su documento nos habla del fin del imperio cognitivo, nos habla precisamente de que toda esa corriente de pensamiento del materialismo científico está llamado a decader y que hoy es necesario unas nuevas epistemologías, unas nuevas visiones, unas nuevas maneras y unas nuevas narrativas construidas desde los sujetos en diferentes latitudes del mundo, y que esas realidades deben responder a cuáles son sus intereses, y los intereses están focalizados en la preservación de la vida, en la preservación del medio ambiente, y que para nuestros ancestros eso no es un secreto, porque precisamente los pueblos latinoamericanos en ese sentido tienen mucha pertinencia con lo ancestral y lo propio, y específicamente con la preservación de la madre tierra, la Pachamama. Entonces esa identidad, como algunos mencionan, una identidad precisamente hacia el respeto por lo que consideramos fundamental, que es la vida, la naturaleza, el ambiente, y que el ser humano realmente en estos tiempos de pandemia lo está demostrando, que la pertinencia y lo necesario que se hace y que debe ser un eje transversal para esas nuevas apuestas y modelos de la nueva pedagogía que se amerita y que se requiere. Es pertinente cuando habla de lo infinito desconocido
en sus documentos precisamente, y también en los 7 saberes de la educación futura, nos cita precisamente en la necesidad de mirar y repensar, y que lo fundamental es el ser humano y esas dimensiones del ser, ¿sí? Y que como hombre se debe estar fortalecido en su identidad, no solo en tu identidad como ser, sino su identidad con su entorno y sus diferentes elementos o campos de identidad, ¿verdad? Donde hablan de la identidad de la mente, de la identidad en el campo emocional y en el campo físico, de la identidad en la dimensión espiritual, ¿verdad? Y la identidad obviamente en esa identidad trascendental. Y que en la medida en que si el ser humano está mirándose en esa multiplicidad de identidad y no en la identidad solamente y la identidad física, pues no estaría como está hoy, lleno de angustia, lleno de zozobra, mucho de crisis de tipo existencial, sino que hay que fortalecer un ser humano que cumpla con esas 5 dimensiones del ser, y esas identidades tienen que estar alimentadas, así como el cuerpo físico se alimenta, se tiene que alimentar la mente, se tiene que alimentar en la dimensión espiritual y los ejercicios de relajación, se tiene que alimentar el espíritu y se tiene que alimentar el elemento trascendental. En ese sentido, nosotros somos partidarios de ese nuevo paradigma cognitivo que nos habla y que casualmente tiene que ver con el enfoque y el nombre de nuestro colectivo, el paradigma cognitivo de la conciencia. Es necesario reivindicar, hacer parte de los nuevos paradigmas hoy posmodernos que ya muchos autores están mencionando, como ya los mencioné, ¿sí? Pero también hay que hablar de Ken Robert, ¿verdad? Que también, o Ken Weaver, que también nos habla de la necesidad de que se eduque para la conciencia humana. Nosotros en este momento y como Conciencia Magisterial del Magdalena ponemos a consideración en cierta manera esos elementos que posibiliten repensar un nuevo modelo educativo en el departamento del Magdalena, en el distrito de Santa Marta, en Colombia. Lo requiere, hace parte de las nuevas pedagogías, hacen parte del vanguardismo pedagógico, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, y que incluso nosotros tenemos que reivindicar nuestros saberes, no solamente en pensar en lo externo, sino también empezar a nuestras sabidurías que nos llevan a conocernos internamente. Y de verdad que el doctor Prudenciano Moreno de México ha venido exhortando sobre la necesidad de aglutinar estos pensadores y darnos la posibilidad a los latinoamericanos en darle nuevas apuestas y explorar nuevos horizontes para que en este momento de pandemia sea un motivo de reconceptualizar, de repensar la escuela y su momento histórico y protagónico en este momento de transformación social. En ese sentido, compañeros, quiero cerrar el programa con el sentido de que demos la posibilidad de mirar otras sabidurías, otros saberes, otras cosmovisiones, y no continuar con estos modelos estandarizados, con estas pruebas estandarizadas, con estas imposiciones de saberes que a veces no responden a nuestros propios intereses, sino que sea la posibilidad de volvernos a reencontrar y a redescubrir. En ese sentido, compañeros y compañeras, quiero darle cierre al programa de hoy. 1 hora 24 minutos llevamos de programa, y le decimos a nuestra audiencia,
el colectivo Conciencia Magisterial del Magdalena, a través de su medio comunicacional y estrategia comunicacional, ha considerado Conciencia Magisterial TV una nueva forma de sentir con la educación con el corazón. Este informe y esta manera como de actualidad educativa en tiempos de aislamiento, la junta directiva de este colectivo ha mirado este programa como la posibilidad y la oportunidad que tengamos de tener una comunicación con ustedes. Los que no pudieron estar en el en vivo, pues va a quedar a través de las plataformas y nuestras redes sociales para que a través del chat nos hagan sus comentarios. Así que no se diga más. Espero, profesor Álvaro, para que se despida. Lo escuchamos, profesor Álvaro. Bueno, a nuestra audiencia, muy respetuosamente, le agradecemos su paciencia por estar acompañándonos en este ejercicio muy importante para todos nosotros. A los compañeros del colectivo Conciencia Magisterial, pues felicitarlos por todo este debate, por este tema y por sus aportes, y que ojalá sigamos en ese sendero que nos hemos propuesto y que en este contexto nos hemos, digamos, tener una postura frente a los temas que hoy en día nos llevan a tener. Entonces, muchas gracias por todo y vamos adelante. Muchas gracias, profesor Álvaro Elías. Profesor Jorge, para que se despida de la audiencia. Micrófono, Jorge. Hey, micrófono. Ya te activo micrófono, profesor Jorge. Espérese un momentico, que aquí tiene usted. Listo, Jorge. Tienes micrófono para que te despida. Elsa, te activo a ti el micrófono. Bueno. Listo, Elsa. Despedimos Sigue, a nuestra, sí, despedimos a nuestra audiencia, en la cual siempre tenemos pendiente con mucho cariño. Están siempre pendientes de nosotros. Ya logramos estar no solo a nivel local y regional, ya a nivel nacional nos están escuchando. La invitación es para que se sigan sumando compañeros a nuestro colectivo Conciencia Magisterial, y todo aquel que quiera compartir sus saberes, su pasión,
toda esa serie de cosas o aportes que somos capaces de dar los maestros. Nuestras puertas están abiertas en este medio y en el medio escrito también, para que ustedes puedan ser parte de nuestra familia del colectivo Conciencia Magisterial. Así que nuestros agradecimientos, nuestro afecto, y reitero la invitación para que sean parte de nuestra familia colectivo Conciencia Magisterial. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Muy amable. Listo. Seguimos con el profesor Humberto. ¿Me escuchan? Bueno, sí, profe. Bueno, yo quiero despedirme de nuestra audiencia, de esos compañeros que han tenido la paciencia, pues nos han escrito, nos han felicitado, que es lo más redundante que hemos escuchado, nos han felicitado por el trabajo que venimos haciendo. Pero todos los días hay un hecho que destacar, y nos hemos dado cuenta cómo ustedes lo han dicho, y que esta pandemia ha desnudado cosas, le ha hecho ver a muchas entidades que tienen que llenarse de humildad, de corazón. Y yo no me quiero despedir sino destacar lo que sucedió, creo que fue en el día de ayer, por allá por el lado del Valle del Cauca, donde un agente, no sé si ustedes vieron ese video que a mí me emocionó, donde un agente de la policía renunció a su cargo por negarse a desalojar a un grupo de personas en épocas de pandemia, a dejarlos sin hogar, sin comida. Es decir, le entregó al comandante que estaba en el operativo, le entregó armas de dotación, se quitó el uniforme, se lo entregó, se cogió rayos y dijo: yo me voy de aquí, yo renuncio. No, a mí me enseñaron fue para proteger a la gente, no para golpearlo. Entonces me parece un gesto significativo de que, como precisamente ocurrió en los Estados Unidos con la muerte de este afroamericano Floyd, parece ser que la gente también en diferentes sectores está despertando a lo que es la realidad de la vida. A nuestros oyentes, nuestros vasta audiencia que tenemos ya en el departamento, como dijo Elsa, escríbanos, denos sus opiniones, los que tienen algún tema específico para participar, háganlo, porque en realidad creo que nosotros vamos a seguir creciendo y vamos a trabajar porque a nivel del magisterio, del departamento, del distrito, tengamos una nueva vida como maestro, una nueva vida como organización sindical, una nueva vida como pensionados retirados. Es decir, el magisterio se merece otra suerte. Y yo creo que vamos a salir de este bache, y al lado de la federación y al lado también de lo que significaría para nosotros una organización que esté de puertas abiertas al magisterio del departamento y del distrito de Santa Marta. Muchísimas gracias. Profesor Humberto, muchas gracias. Bueno, resta nada más decirle a toda nuestra audiencia que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Punto de Encuentro. El colectivo Conciencia Magisterial TV, una con el corazón. Educación le dice: hasta pronto. Nos vemos en una próxima ocasión.